El día de mi boda, entré con un moretón en el ojo. Mi prometido sonrió a mi madre y dijo que ella necesitaba aprender. La sala se rió. Luego hice algo que nadie esperaba. Entré a mi propia boda con un moretón. El corrector cubrió la mayoría. Megan había pasado 20 minutos en mi rostro esa mañana. Sus manos se movían con la cuidadosa precisión de alguien que entendía que esta no era una sesión de maquillaje normal para una novia. No lloró, no me dio una lección. Simplemente difuminó y alisó, presionando sus labios juntos. Y cuando terminó, me miró en el espejo por un largo momento. «Podríamos salir aún», dijo. «No todavía», respondí. Me miró de la manera en que se observa a alguien que está demasiado cerca del borde de algo. Luego me entregó mi ramo. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, era que dentro de ese ramo, escondido entre los pétalos blancos y las ramitas de eucalipto, había un pequeño sobre. Dentro del sobre había fotografías. Y las fotografías eran la razón por la que no había salido la noche anterior, cuando probablemente debía hacerlo. Tenía una razón para quedarme. Necesitaba la sala. Había estado con Daniel Mercer durante 3 años antes de la boda. Quiero decirte que perdí de vista cada señal de advertencia, que fui ingenua, que no tenía idea. Pero esa sería una mentira conveniente. Y he terminado con esas. La verdad es que las señales estaban ahí. Simplemente tenía una muy buena razón para practicar no verlas. Crecí en la casa de mi madre, lo que significaba que crecí dentro de un campo de distorsión de la realidad muy particular. Mi madre, su nombre es Catherine Hargrove, y ella importa lo suficiente para esta historia como para que use su nombre completo. Es el tipo de mujer que otras personas describen como formidable. Preside comités de caridad. Conoce al maître del mejor restaurante de la ciudad por su primer nombre. Lleva perlas a eventos donde otras mujeres llevan joyería común, y de alguna manera nunca parece estar demasiado elegante. Tiene una voz que podría cortar cristal, y la autodominio de alguien que nunca en 61 años en este mundo ha sido hecha sentir que podría estar equivocada sobre algo. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Su nombre era Robert, y era amable, y él es la razón por la que tengo una tía llamada Linda, que ha sido el único adulto seguro de manera consistente en mi vida, desde que tuve la edad suficiente para entender lo que significaba estar a salvo. Después de la muerte de mi padre, solo estábamos Catherine y yo. No voy a detallar todo. Eso requeriría una historia diferente, más larga. Solo diré esto. Aprendí muy joven a leer el ambiente. Aprendí a anticipar. Aprendí a ajustar y disculparme y suavizar las cosas antes de que pudieran escalar, porque cuando las cosas escalaban con mi madre, siempre había un costo, y el costo siempre era mío por pagar. Lo que esa preparación produjo en mí fue una mujer que era excepcionalmente buena para manejar personas difíciles, tranquila bajo presión, rápida para desescalar, hábil para hacer que los demás se sientan cómodos a mi propio costo. Si me conocieras en una fiesta, probablemente me describirías como alguien fácil de tratar. Lo que también produjo fue una mujer que pensaba que no es tan malo, era un estándar razonable para una pareja. Daniel era guapo de una manera confiable, un ingeniero, estructurado y lógico. El tipo de hombre que siempre llegaba 10 minutos antes y tenía opiniones sobre la organización de la cocina. No era cruel al principio. Fue cuidadoso conmigo en las formas que importaban inicialmente y descuidado en las formas que aún no reconocía como importantes. La primera vez que se rió a expensas de mi madre. A mis expensas, en realidad, porque la broma era sobre algo que había hecho y que mi madre desaprobaba. Pensé que era nervios. Quería que ella le gustara. Muchas personas intentaban hacer que mi madre les agradara. Era un impulso comprensible. La segunda vez, me dije a mí misma que no comprendía la historia. La tercera vez, comencé a llevar una aplicación de notas en mi teléfono. No formalmente. No con la intención de construir un caso. Solo el particular hábito de una mujer que creció en la casa de Catherine Hargrove, anotando cosas para que no pudieran ser reescritas más tarde. Esa aplicación de notas importaría más de lo que sabía. La pelea sobre el esquema de asientos comenzó un miércoles, 11 días antes de la boda. Mi madre había decidido, unilateralmente, sin consultarme, que sus amigas del club de campo deberían estar en las primeras filas del salón de la ceremonia. Esto significaría mover a mi tía Linda hacia atrás. Tía Linda, la hermana de mi padre, la mujer que había manejado 6 horas para estar en mi graduación universitaria cuando mi madre tenía un almuerzo benéfico que no podía perderse. Es una cuestión de imagen, dijo mi madre por teléfono, con el tono de alguien que explica algo básico a alguien lento. Los Henderson están en proceso de donar a la fundación del hospital. Los necesito donde el fotógrafo pueda verlos. La tía Linda es familia, dije. Es la familia de Robert. Es la familia de Robert, dije con la inflexión específica que siempre había seguido al nombre de mi padre. El pequeño énfasis, la pausa, la implicación de que cualquier cosa que le perteneciera era categóricamente menos significativa que cualquier cosa que le perteneciera a ella. Linda es mi familia, dije. Ella se queda en la tercera fila. Los Henderson pueden sentarse en la quinta. ¿Olivia? No, mamá. El silencio en la línea tenía una temperatura, fría y a presión. Lo discutiremos en persona, dijo. Lo discutimos en persona una noche de jueves en su casa, durante una cena que había preparado con el cuidado señalado de alguien que construye un telón de fondo, buena vajilla, el buen vino,
la atmósfera de una conversación razonable entre dos adultos maduros, hasta el momento en que no lo fue. No narraré cada intercambio. Lo que importa es esto. A las 9:14 p.m., dije que no por última vez, y me levanté para irme, y mi madre me agarró del brazo. Me solté. Su mano derecha retrocedió con la inercia del movimiento, y el diamante de su anillo me dio en el pómulo al regresar. Me quedé completamente quieta. Ella se quedó completamente quieta. El silencio duró tal vez 4 segundos. Luego su voz llegó, calmada y ensayada, llevando la forma familiar de una línea que había escuchado durante toda mi infancia. Mira lo que me hiciste hacer. Me fui sin hablar. Conduje a casa con una mano en el volante y la otra presionando contra mi cara. No porque doliera tanto, sino porque necesitaba sentir algo concreto y real. En mi cocina, me quedé bajo la luz y me miré en el oscuro cristal de la ventana sobre el fregadero. Ya había una marca formándose. No un moretón completo aún, pero la sombra de uno. Llamé a Megan primero. Ella llegó en 20 minutos con un botiquín de primeros auxilios y la cámara de su teléfono, y la eficiencia objetiva de una mujer que había sido mi mejor amiga durante 14 años y que había escuchado lo suficiente sobre mi madre para no sorprenderse lo que era su propio tipo de dolor. Fotografió mi cara, fecha y hora, 10:03 p.m., 4 imágenes, diferentes ángulos, los metadatos de su teléfono que incrustaban la fecha y la localidad automáticamente. Luego me entregó su teléfono y me dejó reenviar las fotos a mí misma. Guardaré copias, dijo. Lo sé, respondí. Luego llamé a Daniel. Esto es lo que me dije sobre Daniel y mi madre, que él estaba intentando, que la encontraba intimidante, como la mayoría de las personas, que sus suaves sugerencias solo decían que me disculpara, Olivia. Es más fácil así, no va a cambiar. Tú eres la que tiene que decidir si vale la pena. Tiendes a ser reactiva cuando ella está involucrada. Venía de un lugar de querer paz, no de un lugar de alianza. Me dije eso la noche en que se rió genuinamente y a fondo, cuando ella llamó a mi carrera, un muy dulce pasatiempo en la cena de Navidad. Me dije que no había entendido bien. Me dije muchas cosas. Había estado diciéndome cosas toda mi vida. Era excepcionalmente buena en eso. Así que cuando llamé a Daniel a las 10:47 p.m., con la voz temblando y le conté lo que había pasado, que el anillo de mi madre había rozado mi cara, que Megan había fotografiado el moretón, que no sabía qué hacer. No estaba preparada para lo que dijo. Me dijo que descansara, que lidiaríamos con eso después de la ceremonia. Dijo, después de la ceremonia, repetí. Faltan 11 días. Solo pasemos por esto, y luego podremos tener una conversación real sobre los límites con tu madre. Está bien. Asentí con el teléfono cerca de mi oído por un momento, sintiendo algo cambiar, sin entender aún qué era ese cambio, solo sintiéndolo, en algún lugar por debajo del nivel del lenguaje. Está bien, dije. No debía haber dicho, está bien, pero esa noche, abrí la aplicación de notas y escribí todo. La hora exacta del incidente, las palabras exactas que dijo, las palabras precisas que Daniel había dicho. Lo hice clínico y específico del modo en que había aprendido a hacer las cosas cuando necesitaba que fueran reales después. Luego abrí mi correo electrónico y envié las fotografías a mí misma, a Megan y a una dirección más. Esa dirección pertenecía a mi tía Linda. 4 días antes de la boda, tenía una cita programada con la doctora Priya Nambiar. La doctora Nambiar había sido mi terapeuta durante 3 años. Tenía un doctorado de Northwestern y un consultorio especializado en sistemas familiares y trauma relacional, que es la forma profesional de decir que trabajaba con personas cuyas familias las habían roto en patrones específicos y repetitivos. La había visto desde 6 meses después de comenzar mi relación con Daniel, inicialmente porque había tenido lo que describía como unos meses difíciles, y lo que ella había ayudado a entender con amabilidad y persistencia era un patrón de hipervigilancia y respuesta emocional que había cargado desde la infancia. Le mostré mi cara en nuestra sesión del jueves. El moretón era amarillento y verdoso para entonces, aún visible en los bordes del corrector. Me preguntó cómo me sentía con respecto a la boda. Le conté sobre la llamada telefónica con Daniel, sobre lo que pasó después de la ceremonia, sobre la lógica fría y particular de un hombre que había sido informado de que su prometida había sido lastimada por su madre y había respondido pidiéndole que esperara. Ella estuvo en silencio por un largo momento. Olivia, dijo con cuidado, quiero preguntarte algo y quiero que realmente lo medites antes de que respondas. Asentí. Cuando piensas en la relación de Daniel con tu madre, no en incidentes específicos, sino en la forma general, ¿qué palabra te viene a la mente? Pensé en ello. La palabra que vino fue alineada. La pronuncié en voz alta y la escuché de una manera diferente a la que esperaba. No que él intentara llevarse bien con ella, no que la manejara bien, alineada, como 2 cosas que se habían calibrado para apuntar en la misma dirección. Conduje a casa y abrí la aplicación de notas. Comencé a leer desde el principio. Había 43 entradas, cosas pequeñas y grandes. Retrocediendo 2 años y medio, el comentario de la cena de Navidad, las veces que sugirió que me disculpara primero, la vez que traté de hablar sobre mi madre y él dijo, me has contado esta historia 3 veces, Olivia. La vez que usó la frase exacta de mi madre, estás siendo emocional, sin parecer notar que era su frase. La vez que miré a través de la habitación en una fiesta y vi a los dos hablando, cercanos y a gusto, de una manera que se detuvo cuando me acerqué. 43 entradas. Me senté en el suelo de mi cocina y las leí todas.
Luego llamé a Megan. Necesito que fotografíes mi cara nuevamente, dije. Y necesito contarte algo sobre mañana. El sobre en mi ramo fue idea de Megan. Quiero ser clara al respecto porque ella merece crédito por la lógica específica y elegante de eso. Tenía las fotos. Tenía el plan de manera suelta, pero Megan fue la que dijo, ponlas en algún lugar al que puedas acceder durante la ceremonia, en caso de que las necesites en ese momento, en caso de que no haya tiempo para pensar, en caso de cualquier cosa que pase. Me miró con la paciencia particular de una mujer que había estado observando esta situación durante 2 años más que yo. En caso de que pase algo que no puedas predecir, dijo, lo que con tu madre siempre es algo. Las fotos en el sobre de imágenes de mi cara de la noche del incidente con fecha y ubicación, tomadas en el iPhone 14 de Megan, con metadatos automáticos. 3 capturas de pantalla de los mensajes de texto de mi madre de la mañana siguiente, uno diciéndome que cubriera la marca antes de la ceremonia, uno preguntando si ya me había calmado, uno que simplemente decía, esto es lo que pasa cuando no escuchas. Ese último era el que seguía volviendo a mí. También había un cuarto documento en el sobre que imprimí en FedEx la mañana de la boda. Una carta de una página escrita por la doctora Priya Nambiar en su papelería profesional, describiendo en un lenguaje neutral y clínico que era su paciente, que había revelado un patrón de comportamiento coercitivo de un familiar a lo largo de nuestra relación terapéutica, y que yo me había presentado a nuestra sesión en la fecha en cuestión con moretones en la cara visibles y consistentes, con mi relato de mi los hechos. La doctora Nambiar había sido cuidadosa con lo que incluía. Lo había revisado conmigo línea por línea. Esto no es un documento legal, me dijo, pero es uno profesional. Lleva mis credenciales y mi número de licencia. Cualquiera que lo vea sabrá que no es algo que hayas fabricado. Lo doblé 2 veces y lo escondí detrás de las fotografías. Megan nos llevó al lugar. Ninguna de nosotras habló mucho. El salón de la ceremonia estaba suave con flores y luz de velas. 100 invitados, sillas blancas en filas, programas en los asientos, ese tipo de luz dorada por la que los lugares cobran de más y que Instagram fue prácticamente inventado para fotografiar. Entré del brazo de mi tía Linda, la hermana de mi padre, que no había sido informada del plan completo, pero había recibido suficiente información. Caminó con la cuidadosa rectitud de una mujer preparándose para algo. Sentí que notaban mi cara, no todos, pero sí suficientes. Las sutiles inclinaciones de cabeza, los intercambios rápidos de miradas entre parejas, las sonrisas que llegaron una media segundo tarde porque sus rostros tenían que pasar por algo. Está mal antes de aterrizar en la expresión apropiada para una boda. Mi madre estaba sentada en la fila del frente, vestida de un azul pálido con perlas, luciendo exactamente como una mujer que la gente admira en cosas así. No se inmutó al verme. Miró mi cara con una calma específica que reconocí, la calma de alguien que ya había decidido cómo iba a ir la historia, y simplemente esperaba que todos los demás alcanzaran. Daniel estaba de pie en el altar, alto, bien vestido, con la expresión de un hombre que estaba justo donde esperaba estar, todo yendo según lo planeado. Alcancé su mano, me giré para enfrentarle. Esperé la sensación que una vez me hizo confiar en él, esa calidez particular que había pasado 3 años describiéndome a mí misma como amor y que solo recientemente había comenzado a examinar con más cuidado. Sus ojos se deslizaron hacia mí y luego a mi madre. Sonrió, pequeño, contenido, la sonrisa de 2 personas compartiendo una broma que el resto de la sala aún no había escuchado. La eficiente mujer llamada Reverenda Claire Holloway, que había tenido una reunión previa a la ceremonia con ambos, y que ahora observaba la expresión de Daniel con algo en su rostro que no podía interpretar del todo, abrió la boca para comenzar. Daniel habló primero, alto y claro, lo suficientemente fuerte para que la sala lo oyera. Es para que ella aprenda. Un segundo completo de silencio absoluto, mientras 100 personas procesaban lo que acababan de escuchar. Luego llegó la risa, al principio desigual, el incómodo murmullo de personas que no están seguras si un chiste está aterrizando bien y luego, porque suficientes personas rieron de forma completa y fácil, porque el permiso social se extendió llenando la sala. Mi madre presionó sus labios en una mueca de desaprobación, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Megan estaba detrás de mí. Sentí, más que oí, su respiración. Me di vuelta para enfrentar a Daniel. ¿Qué acabas de decir? Su expresión cambió. No era vergüenza, era irritación. La irritación específica de un hombre que ha hecho un cálculo y está molesto porque lo interrumpen. No comiences con esto ahora, dijo, bajo y controlado. Estamos en medio de la ceremonia. Dile lo que querías decir. Se inclinó lo suficientemente cerca que su voz fue baja, pero la acústica del lugar la transmitió de todos modos. El lugar era pequeño, y el sonido estaba diseñado para viajar. Quiero creer que fue suerte, pero alguna parte de mí sabía dónde colocarme. Tu mamá dijo que necesitabas dejar de ser tan emocional y difícil, dijo. Ella dijo que las consecuencias son la única manera de hacer que escuches. La sala se había vuelto muy silenciosa. Dile a ella sobre mí. Un pequeño encogimiento de hombros, los hombros apenas en movimiento, el gesto más frío que haya visto en mi vida. Ella sabe cómo manejarte. Aquí está lo que sucedió con mi cuerpo en los siguientes 3 segundos. Mis manos, que habían estado sosteniendo el ramo, se quedaron completamente quietas, no cerradas,
quietas de la manera en que las manos se quedan cuando el sistema nervioso tiene algo más importante que hacer que agarrar. Mi pecho se volvió plano y claro, como un lago en calma antes de una tormenta, no vacío, solo esperando, cada molécula orientada. Mi visión se estrechó, no como una visión en túnel, sino más como un enfoque, la especie específica de claridad de alta resolución que imagino que la gente describe después de accidentes cercanos. Había pasado toda mi vida gestionando el entorno de mi madre. Había pasado 3 años gestionando la versión de Daniel sobre el mismo entorno. Había estado disculpándome primero, manteniéndome tranquila, manteniendo la paz y haciendo que todos se sintieran cómodos a mi propio costo desde que tenía 11 años, y mi padre murió y me quedé sola en esa casa con Catherine Hargrove. Tenía 29 años. Había tenido suficiente. Me giré y enfrenté a la sala. Mi madre me golpeó anoche, dije, no alto, pero claro, el tipo de claro que no lleva risas esta vez, nada. Alcancé con una mano y toqué el borde del moretón debajo de mi corrector. Solo lo toqué, con sutileza, para que no hubiera ambigüedad posible sobre a qué me refería. Algunas personas en las primeras filas se sobresaltaron visiblemente y, aparentemente, mi prometido piensa que eso era una lección que necesitaba. Mi madre se levantó de su silla tan rápido que raspó contra el suelo. Olivia. Su voz era dura como el diamante y suave como la perla al mismo tiempo. Eso es suficiente. No, dije. Esta conversación está muy atrasada. Observé cómo su cara hacía lo que siempre hacía cuando perdía el control. La rápida recalibración, los ojos barriendo la sala, la pequeña reorganización de sus rasgos en algo más simpático, más preocupado. Más, mira cómo trato de manejar a mi hija difícil. Era muy buena en eso. Lo había estado haciendo toda mi vida, y nunca por una vez lo había hecho en una sala llena de testigos mientras yo sostenía documentación. Alcancé el ramo. El sobre estaba donde Megan lo había escondido, entre las terceras y cuartas flores de lis de la derecha. Lo saqué. Caminé hacia la reverenda Holloway, que no se había movido, que permanecía en su posición con la quietud específica de una persona profesional enfrentando algo fuera de su briefing previo a la ceremonia, y coloqué el sobre en sus manos. Hay fotografías, mensajes de texto y una carta profesional adentro, dije, de mi terapeuta. Si pudieras sostener eso por ahora, te lo agradecería. La reverenda Holloway miró el sobre, me miró, lo tomó. Me di vuelta hacia Daniel, me quité el anillo. Era un hermoso anillo, un solitario redondo en una banda pavé, elegido juntos, de tamaño correcto, todo lo que se suponía que debía ser. Lo sostenía un momento, sintiendo su peso, y luego lo coloqué en su palma abierta. No tienes derecho a estar a mi lado después de apoyar a la persona que me hirió, dije. Esta boda se ha terminado. La sala estaba absolutamente quieta, el tipo de calma que tiene un costo, el tipo que significa que 100 personas están conteniendo la respiración. Daniel miró el anillo, levantó la vista. Su expresión había pasado de la irritación a un lugar inesperado, algo que solo puedo describir como genuinamente aturdido, como un hombre que había hecho un cálculo que siempre había dado el mismo resultado, y ahora estaba mirando una respuesta diferente, y no podía identificar dónde había entrado el error. Olivia, dijo, no hagas esto, ya lo estoy haciendo. Mi madre había cambiado a la ira, podía verlo. La entrega controlada de la compostura a favor de la fuerza, la decisión de que la sala ya se había perdido, y la única opción que le quedaba era la intimidación. Estás humillando a esta familia, dijo. Había escuchado esa frase o versiones de ella durante 20 años. Conocía su topografía. Sabía exactamente cómo se sentía que aterrizara. El colapso particular, la certeza repentina de que ella tenía razón, y yo era el problema. El impulso reflexivo de disculparme, y corregir y suavizar. Esperé esa sensación. No llegó. Estoy diciendo la verdad, dije. Si eso te avergüenza, es algo que tú debes cargar. La tía Linda estaba en la tercera fila. Había llegado temprano. Había llegado antes que mi madre. Se sentó, desplegó su programa y esperó con la paciencia de una mujer que había estado esperando este momento, o uno como él durante 18 años. Desde el funeral de mi padre, cuando mi madre había hecho que Linda se sentara en la segunda fila en lugar de la primera, y nadie había dicho nada al respecto porque Catherine Hargrove era la viuda, y nadie discute con la viuda. Se levantó. Caminó entre las personas en su fila, cuidada, deliberada, no rápido, y llegó al frente de la sala y puso su mano en mi hombro. No un gesto dramático, solo una mano cálida y firme. Vas a venir con nosotras, dijo lo suficientemente bajo para mí, lo suficientemente alto para que mi madre lo escuchara. Los ojos de mi madre fueron a Linda, y por un momento sin guardia, sin función, su rostro mostró algo que nunca había visto antes. Miedo, no de Linda específicamente, miedo de la sala, miedo a la forma en que estos se estaban dando, a lo que parecía, a la imagen del sobre en las manos de la reverenda Holloway, de 100 testigos y de una hija que había dejado de gestionar y había comenzado a documentar. Miré a los convidados, flores, velas, 100 personas en sus buenos trajes con sus programas en sus regazos y un caterer en la parte de atrás con 4 platos ya servidos. La comida está lista, dije. Son bienvenidos a quedarse y celebrar algo más hoy. Comenzó con una persona, una mujer cerca del medio que no conocía bien. Era una colega de Daniel, que comenzó a aplaudir lentamente,
casi tímidamente, como si estuviera probando si estaba permitido. Luego 2 más, y un sonido que no esperaba, reales aplausos sostenidos, no del tipo incómodo, no el tipo que la gente ofrece cuando no sabe qué más hacer, sino del que significa algo. Daniel intentó una vez más, se lo concedo, intentó. Olivia. Su voz había pasado de la irritación y aturdimiento, y llegó finalmente a algo que casi sonaba como un intento de conducir. No tires nuestro futuro por un malentendido. Lo miré. Tomé mi tiempo con ello. Quería verlo realmente, no la versión de él que había construido a partir de la esperanza y el hábito, sino al hombre que había escuchado que mi madre me hirió y había dicho que lo resolveríamos después de la ceremonia. El hombre que se había puesto en el altar y sonreído a la mujer que me golpeó como si estuvieran compartiendo una broma juntos. El hombre que había mirado la cosa más fría que había visto jamás en su propio rostro y lo había llamado manejarme. No es un malentendido, dije. Me volví hacia la puerta. Es una advertencia, dije. Y finalmente estoy escuchando. Lo que sucedió después fue más desordenado de lo que las historias suelen contarte. No hay versión donde las secuelas sean limpias. Megan se quedó a mi lado el resto de la tarde, manejando textos, gestionando al caterer, asegurándose de que la tía Linda tuviera un vaso de agua. El lugar tenía una pequeña sala trasera, y ahí estuve durante 40 minutos mientras la recepción continuaba. Algunos invitados se quedaron genuinamente, y comieron el salmón, y bebieron champán, y en algunos casos lloraron. La reverenda Holloway vino y se sentó frente a mí, y colocó el sobre la mesa entre nosotras. Estuviste muy compuesta, dijo. Su voz medía al modo de alguien que ha visto muchas cosas en el curso de la ceremonia y ha aprendido a procesarlas en silencio. Gracias por sostener eso, dije, asintiendo hacia el sobre. Me gustaría asegurarme de que llegue a las personas correctas, dijo con cuidado. Si es algo que estás considerando. Lo estaba considerando. A la mañana siguiente, contacté a la detective María Santos del departamento de Claremont, una veterana de 15 años que trabajaba casos de violencia familiar. Me la recomendó la abogada de Linda, una mujer llamada Gretchen Park, que había practicado derecho familiar en el condado durante 20 años, y que cuando Linda le llamó desde el estacionamiento de la recepción de mi boda, contestó al segundo timbre. Estuve sentada frente a la detective Santos en su oficina a las 10 de la mañana de un lunes, y puse el sobre su escritorio. Revisó cada ítem sin comentario, tomando notas cuidadosamente. Cuando llegó a la carta de la doctora Nambiar, la leyó 2 veces. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo este patrón?, preguntó. Toda mi vida, dije, pero he estado documentándolo durante 3 años. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas y se lo mostré. Ella miró las 43 entradas, desplazándose lentamente a través de ellas, sin prisa. ¿Esto está respaldado?, preguntó. En 3 lugares, dije. Ella me miró un momento por encima del teléfono y luego escribió algo. El proceso que siguió no fue rápido. La abogada de mi madre, ella tenía una por retención, porque por supuesto lo hizo, envió una carta a la detective Santos dentro de 72 horas describiendo el incidente como un accidente y señalando que mi madre no tenía antecedentes. Gretchen Park presentó un informe formal en contra aclarando la evidencia fotográfica y la documentación de la doctora Nambiar. La detective Santos se puso en contacto con 3 testigos en el lugar de la boda, invitados que habían visto mi cara y habían escuchado el comentario de Daniel desde el altar, y recogió sus declaraciones. Una de esas declaraciones vino de la reverenda Holloway misma, que había estado oficiando ceremonias durante 17 años y que escribió en su declaración que nunca en su experiencia profesional había sido testigo de que un novio hiciera un comentario de esa naturaleza durante una ceremonia de boda. El cargo que finalmente se presentó fue por asalto doméstico de menor cuantía, específicamente la aplicación de fuerza que resultó en una lesión visible a un familiar. La abogada de mi madre negoció. Gretchen Park no permitió que negociaran mucho. El resultado fue una multa, un programa de intervención de 12 semanas y una orden de restricción que solicité y recibí y que requería que mi madre mantuviera una distancia mínima de mí durante 1 año. No era prisión. Sé que algunas personas que leen esto lo quisieron como una prisión, pero era oficial, estaba documentado, tenía su nombre y era real, de una manera en que todas las cosas privadas que habían pasado durante 29 años nunca habían podido ser reales porque nunca había una sala llena de testigos y nunca hubo un sobre y nunca hubo una mujer que había terminado de gestionar. Daniel envió un correo electrónico 3 semanas después de la boda desde su cuenta personal. Asunto, por lo que vale. Eran 4 párrafos. El primero pedía disculpas. El segundo explicaba que no me había dado cuenta de la magnitud, que creía que estaba ayudando a gestionar la relación, que no entendía en qué estaba participando. El tercero decía que había comenzado terapia. El cuarto decía que esperaba que estuviera bien. Lo leí una vez, lo guardé en una carpeta, no respondí. Comencé terapia 2 veces por semana con la doctora Nambiar en lugar de una. Me mudé a un alquiler en el mismo vecindario que la tía Linda, que vivía a 15 minutos y venía los domingos a tomar café, con una consistencia que sentía como algo que había estado esperando sin saber que lo estaba. Deje de actuar. Es la única manera en que puedo describir el cambio principal. Deje de gastar energía gestionando las salas en las que estaba, anticipando las reacciones,
preajustando mis propias respuestas para proteger la comodidad de los demás. Resulta que hay mucho espacio en la vida cuando dejas de hacer eso. 8 meses después de la boda, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Una línea. Sé que lo que mamá hizo fue incorrecto. Siempre lo he sabido. Lo siento. Nunca lo dije. Sin nombre, pero la redacción, el ritmo específico, la palabra mamá, me dijeron exactamente quién era. Mi primo Rhys, criado en la órbita de mi madre, 14 años observando y sin decir nada. Miré el texto durante mucho tiempo. Luego escribí. Lo sé. Gracias por decirlo. No sé si ese es el principio de algo. No sé si tengo la capacidad para ello aún, pero sé que gracias por decirlo. Es algo que no podría haber dicho hace un año, porque hace un año aún estaba organizándome en torno a la capacidad de los demás para manejar la verdad. Ya no hago eso. Hay una foto que Megan tomó la mañana de mi no boda. Estoy sentada en la suite nupcial en mi vestido, mirándome en el espejo. Megan está detrás de mí, con la brocha en la mano, haciéndome el maquillaje. No me dijo que la tomó, solo lo supe meses después cuando me la envió. Lo que veo cuando la miro es a una mujer preparándose para algo. El moretón está casi oculto, casi. Mis manos están en mi regazo. Mi cara está aún, pero mis ojos están mirando a algún lugar más allá del espejo, más allá de la sala, más allá de la versión de la historia donde me quedo, y gestiono y suavizo y pido perdón. Mis ojos están mirando hacia lo que viene después. Esa es la imagen en la que pienso cuando la gente me pregunta si tengo arrepentimientos sobre cómo pasó ese día, sobre la escena que hice, sobre la recepción que descarrilé, sobre las 100 personas que me vieron devolver un anillo en el salón de ceremonias con buenas acústicas. No los tengo. Pienso en el sobre en el ramo, en la aplicación de notas con 43 entradas, en la mujer que pasó 20 años siendo tolda que contar la verdad era lo mismo que la humillación. Dijo, estoy diciendo la verdad. Si eso te avergüenza, eso es algo que debes cargar. Y finalmente, ella lo dejó caer.